La mesa estaba puesta como si fuera una escena sacada de una película romántica, pero no había cámaras, ni aplausos, ni música de fondo, solo el silencio de una casa donde ya casi no se hablaba. Mariana había pasado todo el día limpiando, cocinando, colocando velas pequeñas alrededor del comedor y arreglando la misma vajilla que usaron en su boda. Había comprado una botella de vino que le recordaba a su luna de miel en Mendoza, y por primera vez en meses se había maquillado con esmero, con esa mezcla de ilusión y ansiedad que solo se siente cuando uno quiere recuperar algo que se está rompiendo. Esperaba que esa noche, la del aniversario número 15, fuera un punto de inflexión, una chispa que reviviera lo que quedaba entre ellos. Y aunque sabía, en lo más profundo, que Eduardo ya no era el mismo, todavía creía que el amor podía arreglarse, como cuando uno cose un botón suelto sin mirar si la tela ya está rota. Mientras colocaba servilletas bordadas que su madre le había regalado cuando se casaron, los recuerdos llegaron sin permiso, uno tras otro, como si el pasado quisiera colarse por las ventanas. Se acordó de la primera vez que Eduardo le dijo «Te amo», nervioso, con un ramo de margaritas que él mismo había arrancado del jardín de su tía. Se acordó de las tardes en que cocinaban juntos riendo por cualquier tontería, de los viajes improvisados, de las cartas que él solía escribirle cada vez que discutían, con dibujos torpes y promesas que sonaban eternas. Pero también recordó la última vez que rieron juntos, y no supo decir cuándo fue. Recordó cómo él había empezado a llegar más tarde, a olvidar fechas importantes, a responder con monosílabos, cómo ya no la miraba igual. Aún así, se convenció de que esa noche era distinta, que el amor podía volver si ella se esforzaba lo suficiente, porque Mariana, como muchas mujeres, aún creía que todo era cuestión de no rendirse demasiado pronto. Pero las horas pasaban, y la vela central comenzó a derretirse sin testigos. Mariana miraba el reloj cada 10 minutos. Se paraba, se sentaba, revisaba el celular buscando algún mensaje, aunque fuera una excusa barata. Nada. A las 9:30, cuando el vino ya estaba tibio y el olor de la comida se había vuelto pesado, decidió enviarle un mensaje corto. «¿Vas a venir?». Varios minutos después, solo recibió un «sí, voy en camino». Ni disculpa, ni emoción. Solo 5 palabras que sonaban a obligación. Cuando finalmente la cerradura giró, Mariana se apresuró a encender la música, acomodarse el cabello y poner su mejor sonrisa. Eduardo entró sin mirarla, dejó las llaves en la mesita de la entrada y soltó un «¡qué calor hace!», como si estuviera solo. Ella, aún esperanzada, se acercó para abrazarlo, pero él giró el cuerpo hacia la cocina, evitando el contacto con una naturalidad que dolía. «¿Cenamos aquí o prefieres salir?», preguntó ella, esforzándose por sonar ligera. Él se encogió de hombros. «Lo que sea, pero si ya cocinaste, mejor vamos al restaurante. No tengo hambre para comida casera», soltó sin darse cuenta del cuchillo invisible que acababa de clavarle. El restaurante estaba lleno, como casi todos los viernes en esa zona. Mariana eligió el lugar porque le recordaba una noche especial en la que Eduardo, hace años, había improvisado un brindis y le dijo que era la mujer más valiente que había conocido. Esa vez lloró de emoción. Ahora lloraría por otros motivos. Cuando llegaron, él no le abrió la puerta ni esperó que se acomodara. Se sentó primero, pidió una cerveza antes de mirar el menú y soltó un comentario que dejó a Mariana helada. «¿No tenías otro vestido? Ese ya lo usaste hace unos años, ¿no?». Ella intentó reír, como si fuera una broma, pero su risa se quebró antes de salir. «Pensé que te gustaba murmuró, tocando el escote con inseguridad. «Sí, cuando tenías menos kilos y menos arrugas», respondió Eduardo, sin levantar la vista. Mariana sintió que todos en la mesa de al lado se quedaron en silencio por un segundo, y aunque intentó mirar hacia otro lado,
Sabía que había risas contenidas y miradas incómodas flotando en el aire. Mariana tragó saliva y bajó la mirada, fingiendo revisar el menú, pero no leía nada. Las letras bailaban entre sus ojos húmedos, mientras trataba de convencerse de que era solo un mal momento, que tal vez Eduardo estaba cansado, estresado, distraído. Cualquier excusa era mejor que aceptar lo evidente. ¿No vas a pedir nada?, preguntó él con tono seco. ¿O estás a dieta otra vez? La frase fue un susurro apenas audible, pero con la fuerza de un golpe en el pecho. Ella levantó la cabeza, lo miró fijamente por unos segundos, como si buscara a ese hombre que años atrás la había sostenido de la mano mientras le daban los resultados de un examen preocupante. No estaba. Solo quedaba alguien que hablaba con sarcasmo y desdén, como si estar ahí con ella fuera una carga. «Voy a pedir una pasta», dijo ella por decir algo, por no quedarse muda, por no llorar ahí mismo. Eduardo hizo una mueca y llamó al camarero sin consultarla. Ordenó él por los dos, como si ella no estuviera. Los platos llegaron con una presentación impecable, pero el aire en la mesa era irrespirable. Eduardo hablaba de su trabajo, de la ineptitud de sus colegas, de lo caro que estaba todo. Mariana intentó meter una palabra, una anécdota, algo sobre una pintura que había visto esa semana en una revista, pero él la interrumpió con un gesto de mano, como quien espanta un mosquito molesto. ¿Otra vez con tus cosas de arte? Mariana, ya no tienes 20 años. Dedícate a algo útil, dijo sin una gota de suavidad. La mujer sintió una presión en el pecho, no solo por lo que dijo, sino por la manera en que lo dijo. Sin mirarla, sin importarle. Un camarero pasó cerca y ella notó cómo bajaba la vista al escuchar la frase. La estaba escuchando bien, estaban todos escuchando. En esa mesa, la comida quedó intacta, pero el dolor, ese se servía en cada palabra. Y aunque nadie lo veía, Mariana tragaba más que saliva. Se tragaba la humillación, la rabia, la tristeza y el miedo de haber llegado al final sin darse cuenta. Cuando él levantó la copa de vino, Mariana pensó que tal vez al fin llegaría un gesto amable. Tal vez Eduardo iba a decir algo bonito, aunque fuera fingido. Un feliz aniversario, un gracias por todo, algo que le recordara que seguían siendo pareja. Pero no. Levantó la copa y dijo con un tono burlón que caló como hielo: «Un brindis por tu paciencia, porque no todas aguantarían tantos años con alguien como yo». Mariana sintió que se le helaba la sangre. Las mesas cercanas ya no disimulaban su incomodidad. Algunas personas bajaban la mirada, otras fingían no escuchar, pero el murmullo flotaba. Ella, en cambio, mantuvo la espalda recta, los labios apretados y los ojos clavados en la copa. No dijo nada. No podía. Si hablaba, lloraría. Si lloraba, él ganaba. Así que solo asintió levemente, como si no le afectara, aunque por dentro sentía que algo se rompía de forma irreversible. Por primera vez, no se sintió enamorada. Se sintió tonta. Durante el regreso en el auto, no intercambiaron una sola palabra. Eduardo manejaba con una mano, mientras con la otra revisaba el celular en los semáforos. Mariana miraba por la ventana, contando mentalmente los segundos que faltaban para llegar a casa. El silencio era espeso, incómodo, casi agresivo. Cuando entraron al departamento, él fue directo al dormitorio. Ella se quedó en la cocina, frente a la mesa donde aún seguían las velas apagadas, los platos limpios y la botella de vino que había quedado sin abrir. Se sirvió una copa sola, se sentó y por primera vez en años pensó en irse. No fue una idea impulsiva, fue una certeza que llegó despacio, como una brisa que abre las cortinas de un cuarto cerrado durante mucho tiempo. Esta fue la última cena, se dijo. Ya no hay nada que salvar. Se lo repitió varias veces en voz baja, mientras las lágrimas comenzaban a caer sin prisa, como si cada una llevara un pedazo de todo lo que había soportado en silencio. Esa noche no durmió. Se revolvía en la cama mirando el techo,
escuchando la respiración pesada de Eduardo a su lado, como si nada hubiera pasado. Cada vez que cerraba los ojos, revivía los momentos de la cena, las risas incómodas de la gente, las frases hirientes, el brindis cruel. ¿Cuándo se volvió esto su vida? ¿En qué momento empezó a aceptar migajas pensando que era amor? A las 3 de la mañana se levantó sin hacer ruido, caminó descalza hasta el comedor y se sentó otra vez frente a las velas apagadas. Encendió una y dejó que la llama iluminara la carta de menú que había decorado a mano, con su caligrafía delicada. «Cena especial para mi amor», decía en la portada. Rompió esa hoja en pedazos pequeños y los dejó caer en una taza vacía. Necesitaba verlo. Necesitaba destruir al menos eso. A las 6, ya con los primeros rayos de sol entrando por la ventana, marcó el número de su amiga Clara. No lo pensó, solo lo hizo. Clara no preguntó nada al escuchar su voz quebrada. Solo dijo: «Estoy acá, háblame». Y Mariana habló. Por primera vez en mucho tiempo dijo lo que no se había permitido decir ni a sí misma, que se sentía invisible, que ya no lo reconocía, que no recordaba la última vez que se sintió querida, que tenía miedo de quedarse sola, pero más miedo de seguir así. Lloró sin vergüenza, con el alma. Clara no interrumpió, no aconsejó, no minimizó, solo escuchó. Cuando Mariana cortó la llamada, sintió algo extraño. Alivio, como si hablar fuera la primera grieta en esa jaula emocional donde llevaba años encerrada. Luego se duchó, se puso ropa cómoda y caminó por el parque cercano a su casa, sola, sin rumbo. Pero esa caminata tuvo algo diferente. Por primera vez en años, sintió el viento en la cara como si de verdad estuviera viva. Los días siguientes se convirtieron en pequeños actos de resistencia. Mariana comenzó a recuperar cosas que había abandonado sin darse cuenta. Abrió una caja vieja donde guardaba pinceles y óleos y se obligó a pintar algo, cualquier cosa. Al principio, solo manchas sin forma. Después, figuras que empezaban a tener sentido. Cada trazo era una manera de sacar lo que tenía adentro, de nombrar lo que le habían hecho sin decir una palabra. También empezó a salir sola a caminar todos los días, con auriculares y música suave, redescubriendo calles que antes solo recorría apurada, haciendo las compras. Pasaba por la plaza donde llevaba a sus hijos cuando eran chicos y se sentaba en un banco a mirar la vida pasar, sin sentir que tenía que justificar su presencia. Nadie le preguntaba nada, nadie le exigía nada. Y eso, después de tanto tiempo, era un alivio. En la casa, Eduardo notó los cambios. Al principio creyó que era una rabieta, luego se molestó, empezó a hacer preguntas que antes no le importaban. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué estás tan callada? ¿Te pasa algo conmigo? Pero Mariana ya no respondía como antes. No gritaba, no se defendía, no buscaba convencerlo de nada. Respondía con silencios, con miradas firmes, con gestos pequeños pero contundentes. Una noche, mientras él se quejaba de que no había comida caliente en la mesa, ella lo miró fijo y dijo: «Come lo que hay, y si no te gusta, podés cocinarte vos». Esa frase, dicha sin enojo, sin lágrimas, sin temblor en la voz, fue más fuerte que cualquier discusión. Eduardo la miró sorprendido, como si no la conociera, porque en verdad ya no era la misma. Mariana estaba cambiando, poco a poco, y él lo sabía, aunque no entendía cómo ni por qué. Una tarde, mientras él dormía la siesta en el sillón, como si nada hubiera pasado en las últimas semanas, Mariana abrió el armario y empezó a doblar su ropa. No hacía ruido, no lloraba, solo se movía con la precisión de alguien que ya no duda. Guardó sus cosas en bolsas grandes de tela cuidadosamente, como quien se despide con respeto de una etapa, no con odio. Sacó del fondo del ropero una carpeta donde había guardado papeles viejos, su título universitario, certificados de cursos que nunca ejerció por cuidar la casa, anotaciones de sueños que había postergado. Esa noche
No cenó con Eduardo. Se encerró en el cuarto de los hijos, ahora vacío, y escribió. No un diario, no una descarga emocional. Escribió una carta, una sola, la que iba a dejarle sobre la mesa al día siguiente. La carta no era larga, pero era clara. Le hablaba de años de silencios, de palabras que dolieron más por cómo se dijeron que por lo que decían. No había reproches desmedidos, solo verdades que ella nunca se había animado a pronunciar. Le decía que se iba sin gritos, sin peleas, sin escenas, que no necesitaba que él entendiera, solo que respetara. Mariana no firmó con su nombre completo, solo puso M. Dobló la hoja con cuidado, la dejó en el centro de la mesa del comedor y sin hacer ruido, salió con su maleta, una mochila y la paz de quien sabe que no está escapando, sino eligiendo. Afuera, el taxi ya la esperaba. Había alquilado un pequeño departamento una semana antes, sin decirle a nadie, sin pedir permiso. Ese lugar, con paredes blancas, piso frío y ventanas pequeñas, le pareció el sitio más libre del mundo. Por primera vez en años, durmió sin sobresaltos. Y al despertar no había ruido de fondo, ni críticas, ni miradas que juzgaran, solo el silencio, ese que por fin no dolía. La reacción no tardó en llegar. A las pocas horas de encontrar la carta y la casa vacía, Eduardo la llamó una vez, 2, 5. Luego, mensajes. Primero cortos, después más largos. ¿Dónde estás? Esto no tiene sentido. No podés hacerme esto. Mariana los leyó todos. No respondió ninguno. No por orgullo, sino por cuidado propio. Sabía que cualquier conversación era una trampa emocional, que si escuchaba su voz, podía dudar. Y ella ya no quería dudar. Quería sostener su decisión como una vela encendida en medio del viento. Eduardo llegó incluso a mandar un audio. Su voz sonaba desorientada, como si no entendiera por qué ella se había ido, pero esa confusión no venía del amor, sino del ego. Estaba molesto porque perdió el control, porque Mariana ya no estaba donde él la había dejado. En su nuevo espacio, Mariana comenzó a hacer pequeñas rutinas. Compró una cafetera usada en una feria, colgó una cortina de flores en la ventana y puso música todas las mañanas mientras barría. Nada espectacular, nada digno de una postal, pero todo tenía un sentido profundo. Estaba armando su mundo, a su manera, a su tiempo. Las primeras noches lloró, claro, no por él, por ella, por todo lo que se había negado durante años, por todo lo que soportó, creyendo que así se salvaba un matrimonio. Pero esos llantos eran distintos, no eran de derrota, eran llantos de limpieza, como si el alma necesitara enjuagarse para empezar de nuevo. Un día se descubrió cantando bajito mientras colgaba la ropa lavada, y se sorprendió, porque hacía tanto que no se escuchaba a sí misma, que casi no reconocía su propia voz. Volver a conectar con sus hermanas fue otra parte de ese renacimiento. Durante años, Mariana se había alejado, sin querer, sin notarlo. Eduardo siempre encontraba una forma de desmerecer sus visitas, de generar conflictos antes de cada encuentro familiar, de hacerla sentir culpable por querer compartir tiempo con otras personas. Pero ahora, ya sin cadenas ni excusas, se animó a llamarlas. La primera vez que se vieron, su hermana menor la abrazó tan fuerte que Mariana rompió en llanto sin poder contenerlo. «Siempre estuve acá, solo esperabas que vos te dieras cuenta», le dijo entre lágrimas. Empezaron a salir, a ir al cine, a caminar por el centro, a comer helado sentadas en una plaza. Cosas simples, cosas que antes parecían imposibles. Mariana reía con ganas, y en esa risa había algo nuevo, una alegría limpia, sin obligación de fingir. Ya no tenía miedo de estar sola. Descubrió que la soledad no era un castigo, sino una oportunidad. Empezó a leer más, a cocinar para ella misma con dedicación, como si se estuviera cuidando desde adentro.
Pintó un cuadro entero con tonos azules y lo colgó en la pared principal del departamento, no porque fuera perfecto, sino porque lo había hecho con sus propias manos. Cada objeto en su casa tenía una historia, un motivo. Incluso las plantas que compró en el vivero de la esquina, a las que hablaba mientras regaba. «Crezcan conmigo», les decía en voz baja. Y aunque nadie la escuchara, ese pequeño ritual era su forma de afirmar que estaba viva, que seguía creciendo, aunque doliera. Porque sí, a veces dolía. Algunas noches miraba el celular y sentía la punzada de la costumbre, esa que le decía que debería escribirle, que tal vez él la había cambiado. Pero entonces respiraba hondo, cerraba los ojos y recordaba la cena, la copa alzada, las risas ajenas, y se reafirmaba en su silencio. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en una caja, encontró una foto antigua. Era de uno de sus aniversarios, el quinto, cuando todavía creía que el amor podía con todo. Estaban abrazados, sonrientes, en una playa del sur. Mariana la sostuvo entre los dedos durante varios minutos. No sintió nostalgia. Sintió compasión por la mujer de esa imagen, porque ahora entendía cuánta fuerza le había costado sostener esa sonrisa. La dobló con cuidado, no por rabia, sino por respeto. Luego la metió en una caja de cartón donde también había guardado su alianza, un collar que él le había regalado, y el menú de la última cena que nunca sirvieron. Cerró la caja y la llevó al fondo del ropero, donde ya no estorbaba. No la tiró, no por apego, sino porque quería recordar que eso existió, pero que ya no define quién es. El celular seguía vibrando de vez en cuando. Eduardo no se rendía fácilmente. A veces mandaba mensajes cariñosos, otras veces cargados de enojo, como quien quiere provocar culpa. «No entiendo cómo podés hacer esto después de todo lo que te di», escribió una noche. Mariana lo leyó y sintió una mezcla de incredulidad y cansancio. «Después de todo lo que me diste», repitió en voz baja, casi como una burla. ¿Y qué le había dado? ¿Soledad? ¿Indiferencia? ¿Desprecio disfrazado de rutina? Cerró el celular sin contestar. Ya no necesitaba explicarle nada, esa etapa había terminado. Ya no buscaba justicia en sus palabras, sino en su silencio, porque entendió que a veces la única forma de sanar es no volver nunca más al lugar donde te rompieron. Una mañana cualquiera, Mariana decidió cortarse el cabello. No fue algo planeado. Pasó frente a una peluquería del barrio, miró su reflejo en el vidrio y pensó: «Ya no soy esa mujer». Entró sin turno, se sentó frente al espejo y le dijo a la estilista: «Quiero algo nuevo, algo que no tenga nada que ver con lo de antes». La joven le sonrió sin hacer preguntas. Mientras las tijeras trabajaban, Mariana observaba cómo mechones caían al suelo, y con cada uno sentía que algo viejo se desprendía también. Al salir, el viento le movía el pelo corto de una forma que no conocía. Se sintió ligera, libre, como si al fin su apariencia reflejara lo que ya estaba cambiando por dentro. Era otra, no mejor ni peor, simplemente otra. Esa misma tarde, pasó por una tienda de segunda mano y compró una silla de mimbre. No la necesitaba, pero le gustó. La imaginó junto a la ventana, con una manta encima y un libro entre las manos. Al llegar a casa, la acomodó exactamente como la había visualizado. Luego, se preparó un café, se sentó y respiró profundo. Afuera, la vida seguía igual. El tráfico, los bocinazos, la gente apurada, pero adentro todo estaba distinto. Era su lugar, con sus reglas, sin miedo, sin presión, sin tener que estar a la altura de nadie más que de sí misma. Por primera vez entendió que no necesitaba una gran revancha ni un aplauso del mundo. Su mayor triunfo era ese, haberse elegido. Y en ese silencio tan suyo, Mariana empezó a sonreír, no por lo que tenía, sino por lo que ya no cargaba. Una tarde gris, mientras visitaba una exposición de arte en un centro cultural del barrio, Mariana se topó con él, Eduardo.
Estaba solo, parado frente a un cuadro abstracto con una expresión perdida. Se dio cuenta de quién era segundos antes de que él la viera. Dudó si girar y marcharse, pero no lo hizo. Se quedó quieta, y cuando él levantó la vista y la reconoció, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Mariana», murmuró, acercándose. Ella no respondió. Solo lo miró, tranquila, con esa serenidad que nace del cierre interior, no del olvido. Eduardo, ahora con canas que no recordaba, parecía más bajo, más inseguro. Intentó sonreír, pero le salió un gesto torpe, casi infantil. «Estás diferente», dijo, como si fuera la primera vez que la veía de verdad. «Y vos igual», respondió ella sin amargura, sin ironía, solo constatando un hecho. Eduardo la miró unos segundos en silencio, como si intentara leerle el alma. Luego suspiró. «No dejas de aparecerme en la cabeza todo el tiempo. Me cuesta dormir, me cuesta entender». Mariana mantuvo la calma. Lo escuchaba, sí, pero no era para perdonarlo ni para darle una oportunidad. Era para cerrar el círculo, uno que él aún no sabía que ya estaba sellado. «Lo lamento», dijo ella, sin elevar la voz, «pero lo que no cuidaste cuando lo tenías ya no te pertenece». Eduardo tragó saliva. Quiso acercarse, tocarle el brazo, decir algo más. Pero Mariana dio un paso atrás, no por miedo, por respeto a sí misma, porque entendía que su paz no era negociable. «No esta vez, no nunca más». Eduardo insistió. Le pidió 5 minutos, un café, una charla en otro lugar. Dijo que había cambiado, que estaba yendo a terapia, que se dio cuenta tarde de todo lo que ella valía. Mariana lo miraba sin odio, pero también sin ilusión. «No me odies», dijo él, como un último intento. «No te odio», respondió ella. «Simplemente ya no me importás, no como antes, no como vos necesitas que te importe». Y con esas palabras cortó el hilo invisible que él todavía intentaba sostener. Eduardo bajó la cabeza, visiblemente derrotado. «Pensé que si te pedía perdón», empezó a decir. «Vos pensaste muchas cosas», lo interrumpió Mariana, «pero nunca pensaste en mí, solo en vos mismo, y ahora que estás solo, buscas consuelo en la misma mujer que ignoraste durante años. Pero ya no soy esa mujer». Se despidió sin drama, sin lágrimas, solo con una leve inclinación de cabeza y una mirada firme. Caminó hacia la salida con paso tranquilo, mientras sentía detrás de ella los ojos de Eduardo cargados de una mezcla de arrepentimiento y confusión. No volteó, no lo necesitaba. Afuera, el viento le movía el cabello corto, y una señora que pasaba le sonrió sin motivo. Mariana devolvió la sonrisa. Era como si el mundo empezara a devolverle gestos amables, ahora que ella se los daba primero. Se fue caminando despacio, sin auriculares, sin prisa, dejando que cada paso marcara el cierre definitivo de una historia que ya no la representaba. Eduardo se quedó adentro, frente al mismo cuadro, pero ahora todo le parecía distinto. Porque la mujer que alguna vez había humillado ya no estaba disponible para sostenerle nada. Desde aquel encuentro, Mariana no volvió a tener noticias de él. Ningún mensaje, ninguna llamada. Y eso, lejos de generarle angustia, le dio paz. Porque entendió que había soltado no solo a Eduardo, sino también la necesidad de ser reconocida por él. Ya no esperaba disculpas, ni explicaciones, ni justicia. Su justicia era su vida nueva, construida con pequeñas acciones diarias que antes parecían insignificantes y ahora eran enormes. Cada desayuno en silencio, cada paseo sola, cada noche donde dormía sin miedo. Era libre, no perfecta, no invencible, pero sí libre. Y esa libertad no se la debía a nadie. Se la había ganado sola, paso a paso, lágrima a lágrima. Inspirada por ese proceso, empezó un blog anónimo. No tenía grandes pretensiones. Solo quería escribir, contar su historia, compartir lo que había aprendido, lo que le dolía, lo que la había transformado. Al principio, pensó que nadie lo leería.
Pero pronto comenzaron a llegar comentarios. Mujeres de diferentes edades, lugares y situaciones se reconocían en sus palabras. «Gracias por decir lo que yo nunca supe cómo explicar», le escribió una lectora. Otra confesó que se animó a dejar una relación tóxica después de leerla. Mariana no buscaba admiración, solo conexión, y la encontró. Porque cuando una mujer rompe el silencio, muchas otras descubren que no están solas, y en cada testimonio que recibía, Mariana sentía que su dolor no fue en vano, que su historia, por dura que fuera, tenía un sentido. El blog se volvió parte de su rutina. Escribía con honestidad, sin dramatismos, sin necesidad de exagerar. Solo contaba lo que vivió, cómo se sintió, lo que cambió. No usaba su nombre real, pero muchas la reconocían entre líneas. Algunas amigas le preguntaban si era ella. Mariana sonreía y decía que no, que era solo ficción, pero en su interior sabía que era más real que cualquier foto enmarcada en los años de matrimonio, porque esas palabras, escritas con el corazón limpio y la mirada hacia adelante, eran la prueba de que había sanado, no del todo, nunca del todo, pero lo suficiente como para no tener que esconderse más. Un día recibió un mensaje que la tocó profundamente. Era de una mujer mayor, de casi 70 años. Le decía que había pasado más de 40 años al lado de un hombre que la menospreciaba, que nunca se había animado a dejarlo, que leerla la hizo llorar. «Vos hiciste lo que yo no pude», decía al final. Mariana leyó ese mensaje 3 veces y lloró, no de tristeza, sino de una mezcla extraña de orgullo, compasión y dolor ajeno, porque entendía lo que significaba vivir con miedo, con duda, con esa voz interna que te convence de que ya es tarde, y porque sabía que al hablar había abierto una puerta que muchas pensaban cerrada para siempre. No era una heroína, no quería serlo. Solo era una mujer que se había cansado de callar. Con el paso del tiempo, Mariana se volvió una presencia habitual en la feria del barrio. Iba los sábados temprano con su bolsa de tela y su andar tranquilo. Saludaba a los vendedores, elegía frutas con calma, se detenía a mirar artesanías. Ya no necesitaba correr ni dar explicaciones. Una vez, una señora que vendía plantas la reconoció. No por su nombre, sino por su energía. «Vos sos la que siempre se ríe sola mirando los girasoles», le dijo. Mariana sonrió, sorprendida. «Puede ser», respondió. «Me gusta verte», añadió la mujer. «Hay algo en vos que transmite paz». Y ese comentario tan simple se le quedó grabado, porque, sin darse cuenta, Mariana se había convertido en eso, una mujer que irradiaba calma. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no cargaba lo que no le pertenecía. En una tarde de lluvia, mientras tomaba té y miraba por la ventana cómo el agua golpeaba las plantas, pensó en todo lo que había cambiado. No extrañaba su antigua vida. No deseaba volver atrás, pero tampoco renegaba de lo vivido. Entendía que todo, incluso el dolor, tuvo su función, que haber tocado fondo le permitió reconstruirse desde otro lugar. Y aunque todavía había días en que dudaba, en que sentía ese nudo en la garganta, ya no se juzgaba, se permitía sentir, se hablaba con respeto, se miraba al espejo sin buscar errores, se aceptaba, así, sin maquillaje, sin adornos, sin necesidad de aprobación. Era una versión más real de sí misma, y eso, en un mundo que te exige perfección constante, era una forma de revolución silenciosa. Una tarde cualquiera, mientras organizaba sus cosas, encontró una caja que no había abierto desde que se mudó. Dentro había cartas antiguas, postales, una pulsera rota y una fotografía de su boda. La miró durante varios minutos. No sintió rabia ni nostalgia. Solo una especie de ternura lejana por esa joven que, vestida de blanco, sonreía con los ojos llenos de sueños. Mariana sacó la foto, la apoyó sobre la mesa, la observó en silencio.
y luego la rompió en dos. Lo hizo sin drama, sin odio. Fue un gesto calmo. Cerró la caja, la llevó al contenedor del edificio y la tiró. Ese acto simple, casi ritual, selló algo en su interior. Ya no había vínculos invisibles con el pasado. Ya no quedaban excusas. El futuro no necesitaba más pruebas de lo que ella había sido. Solo espacio para lo que estaba por construir. Esa noche se sentó frente a su computadora con una taza de té, abrió el blog y escribió una entrada especial. No sobre Eduardo, ni sobre la ruptura. Escribió sobre la libertad, sobre lo que significa dormir en paz, sobre el valor de los silencios elegidos, sobre lo lindo que es reír sola en una feria o decidir no contestar el celular sin culpa. Fue su texto más simple, pero también el más leído. Los comentarios no tardaron en llegar, algunos cortos, otros largos, pero todos con algo en común. Mujeres que agradecían por poner en palabras lo que muchas sentían, pero no se animaban a decir. Mariana leyó uno a uno, y en cada línea encontraba una parte de sí misma reflejada, porque al contar su historia había tejido una red invisible que unía a mujeres de diferentes edades, clases y rincones del mundo. Mujeres que, como ella, habían estado rotas, pero ya no. Un domingo por la tarde, mientras caminaba por un parque que no visitaba desde hacía años, Mariana se cruzó con una pareja joven. Ella, con un vestido floreado y una risa escandalosa. Él, con mirada embobada y manos atentas. Por un segundo, sintió un pinchazo en el pecho. No de envidia, de memoria. Recordó cuando ella también era así, cuando todavía creía que el amor podía con todo, pero no se quedó en ese pensamiento. Lo dejó pasar, como se deja pasar una nube que no trae tormenta. Siguió caminando, respirando hondo, agradeciendo no solo lo que tenía, sino todo lo que había soltado, porque había aprendido que hay amores que se sienten eternos, y aún así deben terminar, y que a veces lo más valiente no es luchar, sino saber irse a tiempo. Esa noche volvió al departamento, se puso su pijama cómodo y preparó una cena simple, arroz con verduras y una copa de vino. Puso música suave, encendió una vela y comió despacio, saboreando cada bocado. No había nadie con quien brindar y no lo necesitaba. Se levantó, lavó los platos, se secó las manos con una toalla de lino y se sentó en su silla de mimbre, la que tanto amaba. Desde ahí vio su reflejo en la ventana, una mujer serena, con el cabello corto y la mirada firme. No joven, no perfecta, pero completa. Cerró los ojos y se permitió un suspiro largo, profundo. Uno de esos que no esconden cansancio sino alivio. Y en ese silencio tibio entendió que esa era su nueva vida. No espectacular, no de película, pero suya. Y eso bastaba. Con el paso de los meses, Mariana fue dejando atrás incluso las ganas de saber de Eduardo. Ya no espiaba su perfil, ni revisaba viejos mensajes, ni se preguntaba qué estaría haciendo. No porque lo odiara, porque sinceramente había dejado de importar. Su vida ya no giraba en torno a lo que él hacía o dejaba de hacer. Tenía otras preocupaciones, otras rutinas, otras pequeñas alegrías que llenaban su día. A veces salía a caminar con una amiga del barrio. Otras veces se sentaba en una cafetería con su cuaderno de notas y escribía ideas para nuevas entradas. Había tardes en las que no hacía nada más que mirar el cielo por la ventana, y eso también era libertad. Una noche, al cerrar el blog tras leer un mensaje particularmente emotivo, Mariana sintió una necesidad rara, no de compañía, sino de marcar un cierre definitivo. Fue hasta el cajón donde guardaba objetos antiguos y sacó la alianza de matrimonio. La miró unos segundos, sintiendo su peso en la palma. Luego fue hasta la cocina, buscó una copa de vidrio y la dejó caer dentro. El sonido metálico del anillo tocando el fondo fue seco, pero liberador.
No hizo ningún discurso interno, no necesitaba palabras, solo esa imagen, la alianza, atrapada en una copa vacía, como símbolo de lo que ya no bebía, de lo que no compartía, de lo que no la alimentaba. La dejó ahí, sobre una repisa, sin cubrirla, porque ya no era un secreto, era parte de su historia, pero no de su presente. Semanas después, una vecina del edificio tocó su puerta. Era una mujer joven, con una expresión nerviosa. ¿Sos Mariana?, preguntó insegura. Sí, respondió ella con amabilidad. Yo leí tu blog. Sé que sos vos. Quería darte las gracias. Mariana la invitó a pasar. Tomaron té en silencio durante varios minutos antes de que la joven empezara a hablar. Contó que estaba en una relación difícil, que no sabía cómo salir, que se sentía débil. Mariana no la aconsejó, solo la escuchó. Cuando terminó, le dijo, no estás sola y no estás rota. Solo estás cansada. Pero cuando se pasa el miedo, una empieza a despertar. La joven lloró en silencio y Mariana la abrazó, con esa fuerza tranquila que solo tienen las mujeres que ya pasaron por el fuego. Esa noche, Mariana volvió a escribir. No sobre ella, sobre todas. Escribió sobre la fuerza que se esconde detrás del silencio, sobre la dignidad que aún se sostiene mientras una se siente quebrada. Habló de lo invisible, de las decisiones internas, de las renuncias calladas, de los momentos en que una se elige sin que nadie lo sepa. Terminó el texto con una frase que le salió del alma. No somos lo que nos hicieron. Somos lo que decidimos hacer con eso. Publicó la entrada y apagó la computadora. No necesitaba aplausos. Ya no escribía para ser vista. Escribía para no olvidarse de lo lejos que había llegado. Porque sabía que aunque el camino siguiera, ya nada ni nadie podría hacerla volver a ese lugar donde alguna vez se sintió pequeña. Ahora era otra, y no pensaba soltar esa versión por nada. Una mañana de sábado, mientras colgaba ropa en el balcón, Mariana recibió un mensaje inesperado. No era de Eduardo, era de su hijo mayor, que vivía en otra ciudad. Mamá, te leo, sé que sos vos, y estoy orgulloso. Mariana sintió cómo algo se le aflojaba en el pecho, no por vergüenza, sino por emoción, porque siempre temió que sus hijos no entendieran su decisión, que pensaran que había abandonado, que se había rendido, pero no. Ellos también estaban mirando, y estaban aprendiendo. Respondió con pocas palabras, «Gracias, hijo. Eso significa el mundo para mí». Luego se quedó un rato largo mirando el celular, con una sonrisa serena, de esas que solo aparecen cuando uno sabe que hizo lo correcto, aunque haya dolido. Esa tarde decidió hacer algo simbólico. Fue a la playa, sola. Se sacó los zapatos y caminó por la orilla. No había mucha gente. El mar estaba calmo. Mariana llevó consigo una hoja de papel. En ella había escrito una lista. Cosas que ya no quería en su vida. Palabras, actitudes, heridas. La leyó una vez más, en voz baja. Luego la arrugó y la lanzó al agua. No porque creyera en rituales mágicos, sino porque necesitaba cerrar con un gesto lo que su alma ya había resuelto. Se quedó ahí un rato, dejando que el viento le acariciara la cara. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo no pensó en nada. No había pasado, no había futuro, solo ese instante, y le bastaba. Esa noche, al volver de la playa, Mariana preparó una cena liviana y encendió una vela, como lo hacía cada vez que quería marcar un momento especial. Se sirvió una copa de vino, se sentó en su silla de mimbre y dejó que el silencio llenara el espacio. No había melancolía, había una calma tan profunda que parecía sagrada. Abrió su cuaderno y escribió una frase en la primera hoja. Ya no necesito que me amen como antes, me basta con que me amen como yo me amo ahora. Cerró el cuaderno sin necesidad de seguir, porque esa frase, aunque simple, lo decía todo. Era el resumen de meses de transformación,
de días oscuros, de decisiones difíciles, de reconstrucción paso a paso. Poco a poco, su departamento se fue llenando de nuevos objetos, nuevos recuerdos. Fotos con amigas, entradas de exposiciones, libros subrayados, postales que le mandaban sus lectoras. Ya no había espacio para lo viejo, para lo que dolía. Había plantitas en cada rincón y un aroma suave a lavanda que siempre flotaba en el aire. Mariana, sin darse cuenta, había creado su refugio, su templo, su lugar en el mundo. No necesitaba más. No esperaba milagros ni cambios drásticos. Solo quería seguir viviendo así, fiel a sí misma, sin mentiras, sin culpas. Y en ese deseo tan claro, tan básico, tan poderoso, encontró algo que había buscado durante años: paz, la verdadera, la que no depende de nadie más. Una mañana fría, mientras tomaba café en su balcón, Mariana recibió una notificación. Su blog había sido destacado por una plataforma de mujeres escritoras. No era fama ni dinero, era reconocimiento, validación, de esas que no se buscan, pero que llegan cuando una hace las cosas desde el corazón. Compartió la noticia con sus hermanas, con Clara, con las mujeres que había conocido a través del blog. Todas celebraron con ella, no porque fuera un logro espectacular, sino porque sabían lo que costaba llegar hasta ahí, lo que significaba para alguien que, durante tanto tiempo, se sintió invisible. Mariana se permitió emocionarse, cerró los ojos y se abrazó los brazos, porque sabía que ese momento no era un premio, era un espejo, uno que por fin reflejaba la mujer en la que se había convertido. Más tarde, salió a caminar sin rumbo fijo. El cielo estaba cubierto, pero no amenazaba tormenta. Mariana caminaba con paso firme, sin mirar el celular, sin apuros. Pasó por una tienda y se detuvo frente a una vidriera. Había un vestido colgado, rojo, sencillo, hermoso. No lo necesitaba, pero entró, se lo probó y se lo llevó, porque podía, porque quería, porque no necesitaba excusas para regalarse algo. Esa noche lo colgó frente al espejo, como una promesa silenciosa, no para gustarle a nadie, para ella, para recordarse que estaba viva, que merecía belleza, que no tenía que esperar una ocasión especial. Ese vestido no era un premio, era una declaración. Y al mirarlo, Mariana supo que ya no era una sobreviviente, era una mujer libre. Y eso se notaba en su andar. El tiempo siguió su curso, y con él Mariana se volvió cada vez más ligera. Ya no medía los días por lo que perdía, sino por lo que construía. Cada mañana era una página nueva, sin expectativas ajenas, sin necesidad de aprobación. Había transformado el dolor en un puente que no todas se atreven a cruzar, pero que ella, paso a paso, había atravesado sola. Una tarde, mientras leía un mensaje de una mujer de Perú que contaba cómo su historia la había inspirado a dejar una relación tóxica, Mariana se emocionó en silencio, porque entendía que ese, y no otro, era el verdadero sentido de su camino, hacer visible lo que tantas viven en la sombra. Y en cada mujer que se animaba a cambiar, Mariana sentía que su propia historia sanaba un poco más. Esa noche abrió una nueva entrada en el blog. No fue larga, solo escribió: «Hoy sonreí sin motivo, y me bastó». Cerró la computadora, apagó la luz y se recostó en su cama, con las sábanas frías y la ventana entreabierta. El viento entraba suave, moviendo las cortinas con un ritmo casi hipnótico. Afuera, el mundo seguía su ritmo, sin saber que, en un rincón tranquilo de la ciudad, una mujer estaba completamente en paz. No necesitaba más pruebas, ni más batallas. Ya había ganado. No con gritos ni venganzas, con silencios, con elecciones, con dignidad. Y con cada respiración lenta, Mariana se reafirmaba en una certeza: nunca más volvería a mendigar amor, porque el amor más importante ya lo tenía, y era suyo, solo suyo,
Días después, volvió a ese mismo restaurante donde un año atrás había vivido su noche más humillante. No fue por nostalgia, fue por cierre. Se sentó sola en una mesa junto a la ventana, pidió un café y miró alrededor. Todo seguía igual. Las luces tenues, las mismas mesas, el mismo aire de viernes por la noche. Pero ella era otra. No había miedo en su pecho, ni expectativa en sus ojos. Solo una mujer en paz, tomando café donde una vez la hicieron sentir pequeña. Cuando el camarero se acercó y preguntó si esperaba a alguien, Mariana sonrió. No, solo a mí. Y en esa frase sencilla encerraba una verdad enorme, porque ya no necesitaba compañía para sentirse completa. Ya no buscaba ser validada. Estaba ahí por ella, para ella, y eso era suficiente. Antes de irse, se levantó con calma, dejó el dinero justo sobre la mesa y sin mirar atrás salió del restaurante. El viento de la noche le acarició el rostro y en su bolso el celular vibró con un nuevo mensaje de una lectora. No lo abrió, no aún. Caminó unas cuadras hasta una plazoleta, se sentó en un banco y respiró hondo. El cielo estaba despejado. Una estrella titilaba más fuerte que las otras. Mariana la miró fijo, sonrió y se quedó ahí unos minutos más. No pensaba en el pasado, no temía al futuro, solo estaba presente. Y en ese instante, calmo, firme, silencioso, supo que había llegado, que ese era su lugar, que por fin podía respirar.